Ellas caminaban por los mismos pasillos de mármol que los reyes, pero sus pies no dejaban huella en la historia oficial. Dormían sobre sedas y linos finos, pero su despertar siempre estaba condicionado por la voluntad de otro. En el mundo del Antiguo Testamento existía una figura que desafía nuestras categorías modernas: la Pilegesh. No era una esposa, pero tampoco era una simple esclava. Era una mujer situada en un limbo legal y social, un recurso doméstico y sexual que definía el poder de los patriarcas. Para entender la vida de una concubina, debemos despojarnos de la visión romántica de los harenes orientales. No era un cuento de hadas de las 1001 noches. Era un sistema de supervivencia brutal, en una sociedad donde la mujer solo existía bajo la protección de un hombre. La concubina era aquella que había perdido esa protección o que había sido cedida para un propósito mayor. Eran las mujeres del mientras tanto, las figuras funcionales que sostenían linajes, pero que en el momento del conflicto eran las primeras en ser sacrificadas. ¿Cuál era la diferencia real entre una esposa y una concubina? La respuesta no está en el amor, sino en la ketubach. Este contrato matrimonial otorgaba a la esposa legítima 3 derechos innegociables: alimento, vestido y derechos conyugales, además de una dote que la protegía en caso de viudez o divorcio. La concubina, en cambio, entraba a la casa con las manos vacías. No había banquete nupcial para ella, no había promesas legales ante los ancianos de la ciudad. Su estancia era precaria. Si el señor de la casa moría, ella no heredaba nada. Si la esposa principal se sentía amenazada, la concubina podía ser expulsada al desierto sin más provisiones. Su cuerpo era propiedad del hombre, pero su seguridad era un préstamo que podía ser revocado en cualquier instante. La mayoría de estas mujeres no eligieron esta posición. Eran botines de guerra, hijas vendidas por padres desesperados para pagar deudas, o siervas extranjeras como la egipcia Agar. El sistema no se preguntaba por su consentimiento, sino por su utilidad. ¿Podía dar un hijo? ¿Podía cuidar el palacio? ¿Podía sellar una alianza política? El caso de Agar y la tiranía de la necesidad. Génesis 16 es el primer gran registro de este sistema. Sara, ante su esterilidad, no busca una amiga para Abraham. Busca un vientre de alquiler en su esclava Agar. Lo impactante es el silencio de Agar en el texto inicial. Ella es tratada como un objeto que se mueve de una tienda a otra. Pero cuando el objeto cobra vida y concibe, la dinámica de poder estalla. El desprecio de Agar hacia Sara es la única rebelión que tiene a su alcance. El orgullo de la fertilidad. La respuesta de Sara es el maltrato físico, recordándole que, aunque lleve al heredero en su vientre, sigue siendo una propiedad. Bila y Silpa. Las sombras de las 12 tribus. A menudo leemos sobre las 12 tribus de Israel como un bloque heroico, pero olvidamos que 4 de esas tribus nacieron de concubinas. Bila y Silpa fueron usadas como peones en una guerra reproductiva entre las hermanas Raquel y Lea. Eran regalos de boda que terminaron en la cama de Jacob no por deseo, sino por estrategia. El texto bíblico las menciona para legitimar a los hijos, pero sus voces desaparecen por completo. Son los pilares invisibles sobre los que se construyó una nación, mujeres cuya única identidad era servir a la competencia de sus amas. Cuando la narrativa llega a la monarquía, el concubinato se transforma en un lenguaje de Estado. Para David y Salomón, las concubinas eran el termómetro de su influencia. Pero el destino de las 10 concubinas de David en 2 Samuel 16 revela el horror máximo. Cuando Absalón usurpa el trono, su consejero le indica que viole a las concubinas de su padre, en una tienda sobre la terraza, a la vista de todo el pueblo. Aquí, la mujer desaparece totalmente para convertirse en un mensaje político. Poseer a las mujeres del rey anterior era la forma de decir: el reino ahora es mío. Aquellas mujeres no cometieron traición, pero cuando David regresó al trono, las trató como objetos contaminados. Las encerró en una casa, bajo guardia, viudas de marido vivo, hasta su muerte. Su castigo fue la invisibilidad perpetua por un crimen del que fueron víctimas,
no cómplices. La oscuridad de Jueces 19. No podemos hablar de concubinas sin mencionar el capítulo más oscuro de la Biblia. La concubina del levita. Una mujer que intenta huir de su situación regresando a casa de su padre, solo para ser llevada de vuelta por su señor. En la noche de Gibea, es empujada fuera de la casa para salvar la piel del levita. Tras una noche de abusos indescriptibles, su cuerpo queda en el umbral, con las manos tocando la puerta. El levita no la consuela. Le ordena levantarse. Al ver que está muerta, la descuartiza. Este relato no es una apología. Es una denuncia de un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía bien. La concubina no tiene nombre, porque en ese sistema ella no era una persona, era un objeto. Sin embargo, el texto bíblico tiene grietas por donde se filtra la dignidad. El sistema intentaba borrarlas, pero el autor bíblico las rescató. Agar, perdida en el desierto de Shur, tiene el encuentro más teológico de su vida. No es Abraham quien la salva, es un ángel. Y es ella, una concubina egipcia fugitiva, quien nombra a Dios como El Roi, el Dios que me ve. Y luego está Rispa. En 2 Samuel 21, sus hijos son ejecutados por una venganza política. Rispa no tiene ejército ni voz en el consejo del rey David, pero tiene un trozo de tela de silicio. Se sienta sobre una roca durante meses, protegiendo los cuerpos de sus hijos de las aves y las fieras. Su resistencia silenciosa fue tan poderosa que obligó al rey de Israel a cambiar su política y dar una sepultura honrosa a los muertos. Una concubina, a través del dolor, recuperó la humanidad de su linaje. La palabra concubina puede sonar a polvo y arqueología, pero el mecanismo psicológico que la sostenía sigue vivo. La tendencia humana a valorar a las personas por su utilidad. El Antiguo Testamento no es un libro de cuentos morales limpios. Es un espejo sucio de la realidad humana. Al registrar el sufrimiento, el silencio y la resistencia de estas mujeres, la Biblia nos obliga a confrontar lo que sucede cuando el poder ignora la dignidad. Aquellas mujeres vivían en el palacio, pero no tenían nombre. Hoy, al recordar sus historias, finalmente les devolvemos un lugar en la memoria de la humanidad. Porque el Dios que vio a Agar en el desierto sigue siendo el mismo que nos llama a ver a los invisibles de nuestro propio tiempo.